Bien, hermanos, hoy día 4 de agosto, Día del Señor. La predicación del día de hoy es los resultados del primer pecado, parte 4, la muerte espiritual. La semana pasada abordamos también este tema, la muerte espiritual, pero solamente hasta 4 aspectos de lo que implica la muerte espiritual, lo que significa. Ciertamente, toda persona que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y la condición de muerte es muy diciente para cada uno de nosotros, verdaderamente, hermanos. Ciertamente, los que hemos tenido la oportunidad de ir a algún velorio, ¿verdad? En el muerto no hay vida, el muerto está ahí, yace ahí tendido y ya no se recupera más, ya no puede hablar, no puede oír, no puede interactuar, no puede sentir, no tiene emociones, no tiene afectos, no escucha, no puede razonar. Y la Biblia dice, hermanos, la palabra de Dios, que es verdad, que el ser humano sin Cristo está así, muerto espiritualmente. Y por tanto, lo vemos como, lo vemos aburrido, aburrida, lo vemos sin ganas, no nos interesan las cosas del Señor, no buscamos la palabra del Señor. Esa es la situación del muerto espiritual, ¿verdad? O salgamos a las calles y traigamos a la gente acá, compremos un local más grande para que venga la gente. No quiere venir. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, no tiene afectos para Dios. Es la realidad, la Biblia es verdadera, la palabra de Dios es verdad, hermanos. Seamos nosotros mentirosos antes de que Dios y su palabra, que es verdad. Esa es la situación del ser humano. Y hermanos, estamos viendo los resultados del primer pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos remontando a las Escrituras, al libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, y la caída que se relata en Génesis 3. Y tan pronto como Adán y Eva pecaron, hermanos, murieron espiritualmente. ¿Qué implica la muerte espiritual? Lo que venimos desarrollando en las últimas predicaciones, hermanos, por la gracia del Señor. Vamos, hermanos, a ir paso a paso, ¿no? Vamos a ir, hermanos, a la caída de Adán y Eva, Génesis 2, versículo 15 al 17. Ciertamente ya venimos desarrollando esto semanas tras semanas, pero vamos a dar lectura a este pasaje, Génesis 2, del 15 al 17, hermanos. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán y Eva, su esposa, su mujer, ese día pecaron. Un día transgredieron el mandamiento explícito del Señor de no comer del fruto de un árbol que estaba en el medio del huerto. Hemos abundado bastante respecto al tema, hermanos. Ya no, en esta oportunidad no estaremos ya escudriñando más a detalle esto, pero el Señor les había amenazado con la muerte. Ciertamente morirían, ciertamente, sin lugar a duda, amén, moriría. Y eso fue lo que pasó. Nuestro primer padre, Adán, quebrantó el pacto, y con él toda la raza humana es concebida en pecado. Toda la raza humana, todo ser humano es concebido en pecado. Qué tremenda situación, hermanos. Ese es el gran enemigo del ser humano, el pecado. Entonces, hermanos, los resultados del primer pecado que ya vimos, este subtítulo, resultados del primer pecado que ya vimos. ¿Cuáles son? Si recuerdan, la primera que desarrollamos en una prédica completa, la depravación total del hombre. Las Escrituras nos dan testimonio de que un hombre natural, en su estado natural, está depravado totalmente. En aquella oportunidad, hermanos, se explicó qué era lo que sí significa depravación total y lo que no significaba depravación total. Pero Adán y Eva inmediatamente pecaron, su naturaleza se corrompió, se depravó. Corrupción total, depravación total, lo cual llevó de la mano a lo que predicamos después de ello, la incapacidad total. Estaban incapaz totalmente para poder buscar a Dios. Todo su cuerpo, todas sus facultades, incapacitado. ¿Recuerdan aquella frase común que leímos? No podéis, no podéis. Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo que no nace de nuevo no puede ver el reino. Ahí está, no puede.
no puede. Y había un ejemplo muy diciente, le decíamos a un niño, sal a la calle y vuela a ver sin ningún instrumento. El niño me decía, ¿recuerdan en la clase? No puedo. ¿Por qué? Porque no es tu naturaleza. Igual el ser humano nace así, incapacitado, y no puede ir a Cristo. No puede decir, mire, yo tengo 10 años, y cuando tenga 15, el 10 de julio del año tal, voy a convertirme. No puede, no está en su facultad, ni tampoco quiere. Qué desastre, ¿verdad? Y eso nos dice las Escrituras, hermanos. Es por eso que la obra de salvación, la regeneración, hermanos, inicia con una acción monergista de Dios. Él es el que obra mientras la gente está escuchando la palabra. Dimos el ejemplo de Lidia, recuerdo aquella oportunidad. ¿Recuerdan Ezequiel 37, el valle de los huesos secos? Oh, qué tremendo, hermano, lo leímos la semana pasada. Entonces, el resultado, depravación total. Resultado, incapacidad total. Y el otro resultado del cual estamos escudriñando a la luz de las Escrituras, hermanos, desde la semana pasada, es la muerte espiritual. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, depravación total, incapacidad total y muerte espiritual. Los otros resultados los vamos a ver en las siguientes prédicas. La de hoy día es la muerte espiritual, la de hoy día y la semana pasada. Y seguramente la siguiente semana también, porque es bastante amplio, hermanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? La pérdida de la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la muerte espiritual. Antes Adán tenía al Dios Trino, andaba en plena comunión con el Dios Trino, pensaba sus pensamientos en Dios, sus sentimientos y afectos a Dios, todo lo que miraba y hacía, sus pensamientos en Dios. Murió, ya comenzó a pecar. ¿Recuerdan? ¿Qué dijo lo primero? Cuando el Señor le busca después de pecar, la mujer que tú me diste, ¿ves? Tú tienes la culpa, ¿por qué me la diste así? Luego el Señor le pregunta a Eva, que ya había sido también en ese momento con el pecado, ya estaba con la corrupción, ¿verdad? Total, ¿qué dijo? Señor, perdóname. No, ¿qué dijo? La serpiente me dio y yo comí, ¿verdad? Y así, luego el Señor los expulsa del jardín del Edén y ya nos podemos imaginar los pecados que cometían como esposos. Como por ejemplo lo que vemos en un matrimonio actualmente, ¿verdad? Ira, contiendas, disensiones, malicia, lujuria, etcétera, egoísmo, orgullo. Y esa es la raíz de todos los males en la sociedad, en la raza humana. Inmediatamente Adán y su esposa pecaron, murieron espiritualmente, porque el Señor le había dicho, ciertamente morirás. Sí, hermanos, la semana pasada vimos qué implicaba la muerte espiritual. La muerte espiritual implica, ¿qué cosa? La pérdida de la santidad. Inmediatamente dejaron de ser santos. Inmediatamente dejaron de tener comunión con Dios. Porque Dios no puede andar con alguien si no están de acuerdo, ¿verdad? Eso dice las Escrituras. De eso desarrollamos la semana pasada. Inmediatamente perdieron la justicia original. Ya no quedaba ninguna isla de justicia, como dicen los semipelagianos. No, nada, cero de justicia. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni a uno. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No se puede justificar ahora el hombre de ninguna manera delante de Dios. También dijimos que la muerte espiritual implica la no complacencia de Dios. Desde ese momento que Adán y Eva pecaron, ya perdieron la complacencia, Dios no se complacía en ellos. Y hermanos, y ahora vamos a desarrollar que la muerte espiritual implica, miren, escuchen, la pérdida de favor de Dios. Imagínense, ¿no? Para que tengan un poco de idea, ¿qué es el favor de una persona para con otra? Tenemos un vecino, un joven, muy hacendoso, muy amigable, viene, nos ayuda. ¿Y qué decimos nosotros en nuestro lenguaje? Nos ha caído en gracia. Le mostramos el favor, ¿verdad? Le tratamos de una manera distinta a aquel que de repente es descomedido y anda por ahí y anda pateando animales, ¿verdad? Hay una diferencia entre uno y otro. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Perdieron el favor de Dios. Y por el contrario, Dios los castigó y los expulsó y les trajo maldiciones. Por la desobediencia, hermanos, porque Dios es santísimo y es justo. Él es justo y Él tiene que hacer justicia. Dice el puritano Thomas Watson, escuchen,
El que Dios expulsara a Adán del paraíso señaló simbólicamente que el pecado nos ha desterrado del amor y favor divinos. Todo el favor de Dios estaba dentro del jardín para con Adán y para con su esposa. Plena comunión, pleno amor con Dios. Tenían el amor de Dios, tenían el favor de Dios. No había maldad, no había sufrimiento. No había un sentimiento de culpa, no había culpabilidad, todo estaba bien. Pecaron, murieron espiritualmente. ¿Qué implica? Significa también perder el favor divino. ¡Qué tremendo! Y la simbolización de que perdieron el favor divino es que fuera de aquí. Los expulsó del jardín. Sí, hermanos. Adán pecó, inmediatamente fue desterrado del favor divino. Sí, hermanos. Proverbios 8, 34 al 35. Proverbios 8, 34 al 35 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Noten esas dos palabras claves por las cuales traigo este pasaje. Dice, el que me halle hallará la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y luego dice, y alcanzará el favor de Jehová. O sea que hay vida eterna e inmediatamente hay ¿qué cosa? El favor de Jehová. Cuando hay regeneración, cuando por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón de una persona hace que esa persona ahora busque, como dice el versículo 34, es bienaventurado el hombre que me escucha y velando mis puertas cada día. Ahora está buscando al Señor. ¿Qué pasó? Dios empezó una obra en esa persona, lo regeneró. Y el que le halla, dice, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, porque primeramente Dios inició la obra en esa persona, hallará la vida eterna, que es en Cristo Jesús, y alcanzará el favor de Jehová. Y así estamos, hermanos, ¿verdad? Habitamos bajo el abrigo de Dios, el tabernáculo de Dios con nosotros. Habitaremos con Él eternamente. ¿Tenemos el favor de Jehová, hermanos? Sí, sí tenemos el favor de Jehová. Estamos cargando todavía con las consecuencias de nuestro cuerpo de muerte, ¿verdad? ¿Todavía moriremos? Sí. ¿Sí? ¿Nos enfermamos? Sí. ¿Partiremos? Sí. ¿Hay todavía consecuencias de los pecados? Sí. ¿Seguimos pecando? Caemos, hermanos. Sí. ¿Pero tenemos el favor de Dios? Sí, porque le hemos hallado por la gracia de Él, porque Él nos transformó, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta este pasaje? Vida eterna, favor de Dios. Donde hay muerte espiritual, es decir, donde no hay muerte, donde no hay vida eterna, no hay el favor de Dios. ¿Se dieron cuenta? Entonces cuando usted dice, ¿por qué el puritano Tomás Guaxo dice, el que Dios expulsara a Adán del paraíso, señaló simbólicamente que el pecado nos ha desterrado del amor y favor divinos? ¿De dónde sacó él? Hermanos, Proverbios, nos vemos claramente, demostramos con las Escrituras que tener la vida eterna es tener el favor de Dios, y no tener la vida eterna, o sea, estar en muerte espiritual, es no tener el favor de Dios. Oh, hermanos, qué tremendo. Adán tenía la vida eterna, tenía el favor del Dios Trino. ¿Él conocía al Dios Trino? Oh, claro que sí, porque el Dios Trino siempre ha sido. Él conocía, tenía comunión, plena comunión con el Dios Trino, con el Dios bueno, con el Dios perfecto, con el Dios infinito. Todo era alegría para él. Oh, hermanos, y nosotros en nuestro estado glorioso, cuando partamos de aquí, nos encontremos con Dios, y cuando seamos resucitados en la segunda venida de Cristo, hermanos, tendremos sin ningún solo pecado en nosotros, solamente la facultad, la capacidad de poder hacer el bien moral. Oh, hermanos, qué precioso. Dice el erudito John Hill, cito, respecto a este versículo, miren, el erudito en hebreo John Hill dice, el que alcanza el favor del Señor alcanza bendiciones espirituales, un acceso a Dios, aceptación con Él, la presencia de Dios y comunión con Él, paz de conciencia y todo el necesario suministro de gracia, pero parece designar principalmente el amor,
la gracia y la buena voluntad de Dios, el manantial y fuente de todas las bendiciones. Fin de la cita. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Esta palabra de Proverbios que hemos leído del favor de Jehová, en el original en hebreo es raxón, que significa agradable, aceptación, grato, gozo, benevolencia, favor, voluntad de Dios. Eso tenía Adán y eso lo perdió. Y toda persona que está aquí sin Cristo también está en ese mismo estado. No tiene el favor de Dios. Y a veces incluso no pasa algo, algún pariente fallece y esa persona dice: ¿por qué a mi Dios? ¿Por qué a mi Dios? ¿Por qué tengo esta enfermedad, este cáncer terminal? ¿Por qué a mi Dios? ¿Por qué a mi Dios? Porque no tienes el favor del Señor. ¿Por qué la consecuencia de esto? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas en esta vida? Porque no hay el favor del Señor. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Miren cómo denota, cómo dice este erudito en hebreo, John Gill. A propósito, él predicó en lo que llegó a ser después el Tabernáculo Metropolitano de Londres, donde predicó Spurgeon, ¿verdad? Spurgeon cita en sus prédicas muchas veces a John Gill. Hermanos, era su antecesor. Él dice, ¿no?, que el favor de Dios es tener bendiciones espirituales, acceso a Dios, aceptación con Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios, la paz de conciencia, el amor de Dios, la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios, la fuente de todas las bendiciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué tremendo. Charles Hodge, en su teología reformada, dice: Dios es la vida del alma. Su favor y comunión con Él, noten, su favor. Yo lo leí esta cita pequeña la semana pasada, pero no incidí en las palabras un tanto. Pero noten aquí que Él menciona su favor y comunión con Él. La comunión lo vimos la semana pasada en la prédica. Ahora está hablando también de su favor. Su favor y comunión con Él son esenciales para la santidad y dicha. El favor de Dios es esencial para la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo dice Dios en su palabra, hermanos. Así que qué precioso es tener el favor de Dios, que solamente lo tenemos por la gracia de Dios y por la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo tenemos todo. Tenemos a Cristo, como se predicó en la mañana, enseñó nuestro hermano en la mañana, el pan de vida, el agua de vida, la fuente de la vida eterna. Oh, tenerlo a Él es tener todo. Yo les animo, hermanos solteras, hermanas solteras, enamórense más de Cristo. Todos nosotros, hermanos, que sea nuestro pensamiento, nuestro sentir, que vibremos por eso, que nos emocionemos por Él, por conocer más de Él. El Señor Jesucristo es precioso, es digno de ser amado. Su humanidad, su divinidad, su persona, su obra. Él es precioso. El otro hermano también leyó, hermanos, acá, el libro de Pedro. Él es precioso para nosotros. A Él amamos sin haberlo visto también. Qué precioso. Entonces dice él, Charles Hodge, inicio la cita: Dios es la vida del alma. Su favor y comunión con Él son esenciales para la santidad y la dicha. Si se pierde su favor, las consecuencias inevitables son la muerte del alma. Esto es, su pérdida de vida espiritual y una pecaminosidad y miseria sin fin. Eso vemos, hermanos. Entonces ahora cuando vemos nuestras vidas, cómo, hermanos, el Señor nos está conformando a la imagen de Cristo, cómo nuestra familia, ¿verdad? Cómo ahora nosotros tratamos con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. ¿Cómo es? Es distinto, ¿no, hermanos? Por la gracia de Dios. Hoy, hermanos, la desobediencia de Adán provocó la pérdida del favor de Dios hacia él y hacia la raza humana, pues Adán era un representante, la cabeza federal. A Dios le plació hacerlo así. ¿Hay gracia común ahora? Sí, hay gracia común. Sale el sol para todo el mundo. ¿Los sicarios se benefician del sol? Sí. ¿Comen? Sí. ¿Tienen su mascotita? Sí. Hay gracia común de Dios. ¡Qué misericordioso! Pero no tienen esta raza humana el mismo favor que tenía Adán en el jardín del Edén antes de la caída.
Pero sí es, vamos a decir así, retomado el favor de Dios cuando nos salva, cuando nos regenera. Ya hemos visto Proverbios. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es la muerte espiritual. Hasta el momento la muerte espiritual es no tener santidad, no tener justicia, no tener la complacencia de Dios, no tener la comunión con Dios, no tener el favor de Dios. Ahora vamos a ver que la muerte espiritual, en este subtema, es también no tener conocimiento de Dios. Y a lo largo de toda la prédica del día de hoy vamos a abordar este tema nada más. No tener conocimiento de Dios. Qué cosa tan terrible. Si nos vamos ahí nada más a Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27, la primera parte. Dice la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hasta ahí. ¿Cómo era Adán? ¿Cómo era Eva? A imagen de Dios. Seres especiales. Hemos leído de ello también la semana pasada. No voy a ahondar mucho aquí, si no nos va a faltar tiempo para el tema puntual. Pero ellos tenían conocimiento de Dios. Tenían comunión, tenían el favor de Dios, tenían la complacencia de Dios, sí. Tenían santidad, sí. Tenían justicia, sí. Ya lo hemos visto. Pero tenían también conocimiento de Dios. Ahora tú le preguntas a alguien de la calle, adelantándome un poco a la prédica, oye, ¿conoces a Dios? Claro, sí, conozco a Dios, sí. ¿Así? Oye, Dios es santo, que no seas exagerado, pues. Dios es justo, necesitas justicia para habitar con Dios, si no vas a ser condenado. ¿De qué me estás hablando? No seas malo, ¿cómo que Dios va a ser un infierno? No. ¿Qué está demostrando con eso? Que no conoce a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es conocer a Dios? Vamos a abundar más en el tema. Pero Adán, creado a la imagen de Dios, conocía a Dios. ¿Lo conocía perfectamente? No. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer a Dios en la amplitud de su ser, porque Él es infinito. Pero en la medida que Él iba obedeciendo y andando en comunión con Dios y guardando su mandamiento y no comiendo también de ese árbol que estaba en el centro, Él seguía conociendo a Dios. Y así, hermanos, cuando estemos en la gloria, le estaremos conociendo cada vez más, cada vez más. Pasará 1000 años, más. 1000 años, 1.000.000 de años, más. Y nunca terminaremos de conocer a nuestro Dios, porque Él es infinito. Qué precioso pensamiento. Y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Ahí está. Adán y Eva creados a la imagen de Dios y era bueno en gran manera. Conocía a Dios, conocía la voluntad de Dios. ¿Tenía la ley escrita en su corazón? Sí, tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Hermanos, yo les pregunto, ¿tenía una conciencia? Claro que sí. ¿Sabía lo que era bueno y malo? Claro que sí. ¿Miraban la naturaleza, hermanos? Y como dice Romanos 1, que el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces cuando Adán miraba la naturaleza, decía, ¡ay, qué precioso es Dios! Claro. Y también por las obras de la providencia, también conocía a Dios. Y además que tenía plena comunión con Dios. ¡Qué precioso era el estado de Adán! Acá le voy a leer un comentario de Luis Berkhoff, el teólogo Luis Berkhoff. Dice, inicio la cita. Adán, tan pronto como comenzó a ser, tuvo conocimiento de sí mismo. ¿Está bien? Estaba consciente de su propio ser, de sus facultades y de su estado. Tenía también, escuchen, el conocimiento de lo que estaba fuera de él, o de lo que la moderna filosofía llama conciencia del mundo. Tenía conocimiento del mundo, tenía conciencia del mundo, de lo que estaba afuera, las aves, el sol, las estrellas, la luna. Tenía conocimiento. No solo percibía los varios objetos materiales que le rodeaban, sino que comprendía bien la naturaleza de los mismos. Eso es tremendo, hermanos, ¿no? Solamente en el cielo sabremos la exactitud de estas cosas. No podemos determinar, dice este teólogo, hasta dónde se extendía este conocimiento. Nosotros, hace unos 300, 400 años, un científico muy conocido, ¿verdad? Evaluó, determinó, calculó la ley de la gravedad. Usted agarra algo y se cae. Se cayó. ¿Por qué? Hay una ley de la gravedad, proporcional a la masa de esto que cayó y proporcional también, directamente proporcional
a la masa de la tierra. Ya determinó con las fórmulas, procedimientos científicos. Interesante, ¿no? ¿Adán conocería todo eso? Algunos suponen, continúo la cita, que nuestros primeros padres tenían un conocimiento más exhaustivo del mundo exterior, de sus leyes, por ejemplo, el ejemplo que les puse, y de la naturaleza de sus varias producciones, que la ciencia humana haya nunca podido alcanzar desde aquel entonces. Porque, hermanos, ciertamente era un hombre muy inteligente. Es cosa cierta que pudo dar nombres apropiados a todas las clases de animales que pasaron delante de él para este fin, lo que presupone una debida percepción de sus caracteres distintivos. El hecho que él haya dado nombre a los animales muestra que era muy inteligente a cada animal. Acerca de este punto no sabemos nada más allá de lo que la Biblia nos enseña. Pero miren, conocimiento de sí mismo, conocimiento de lo exterior. Ahora noten esto. Continúo la cita. Es más importante observar que Adán conocía a Dios, cuyo conocimiento es vida eterna. Conocía a Dios. Conocía la voluntad de Dios, conocía al Señor, tenía plena comunión, tenía el favor. El conocimiento, naturalmente, sigue diciendo, difiere en cuanto a sus objetos. El conocimiento de verdades meramente especulativas, continúa ahí relatando él, y llega al punto. Y el conocimiento de Dios implica el ejercicio de nuestra naturaleza moral y religiosa. Importante. ¿Por qué, hermanos? El hombre caído en cualquier lugar, en cualquier país, a lo largo de las épocas, ¿qué hacía? Buscaba adorar, buscaba a un Dios, se hacían un Dios. Falsos dioses, claro que sí, si no era por la revelación especial que está en las Escrituras para conocer al Dios vivo y el verdadero. Por ejemplo, tenemos a los incas. ¿Cuál era su Dios? El Dios Sol. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, es un ser religioso y es un ser moral también. Entonces, Adán, antes de caer, era un ser moral, era un ser religioso, tenía comunión con Dios, un ser espiritual. Dios es espíritu y Adán también era espiritual. Por tanto, Dios lo creó de la manera tal para que pueda tener comunión con Él, no como una cucaracha, una hormiguita. Una hormiguita, una cucaracha puede tener comunión con Dios. Un ave, un pajarito, un colibrí, no. Una serpiente, no. Un pececito, no. El ser humano sí. El ser humano sí. Y Adán tenía el conocimiento de Dios. El hombre natural, dice el apóstol, no recibe las cosas del Espíritu, ni puede conocerlas. Lo que se afirma de Adán es que al salir de las manos de su Hacedor, su mente estaba impregnada de este conocimiento espiritual o divino. Fin de la cita. Qué tremendo. Su mente estaba impregnada del conocimiento de Dios. Y por tanto, si su mente estaba impregnada del conocimiento de Dios, entonces hacía la voluntad de Dios, porque su mente ya estaba impregnada del conocimiento de Dios. Qué tremendo. Porque, dice el apóstol, se hace la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de los pensamientos. Mi pensamiento ya está anclado a Dios, conozco a Dios, por tanto hago la voluntad de Dios. Qué precioso, hermanos. Ahora, hermanos, para la vida es necesario conocer a Dios y a Cristo. Hermanos, miren lo que dice Juan 17:3. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración sumo sacerdotal, Juan 17:3. ¿Estamos, hermanos? Él dijo, Él le ora al Padre y dice, y esta es la vida eterna. Ahí ustedes ven dos puntos, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay manera ahora de que nosotros tengamos vida eterna sin conocer verdaderamente de corazón
a Dios y a Cristo. No hay manera, no hay forma. Si alguien dice, yo conozco de Dios, así eres cristiano. No, yo no creo en Cristo. No conoce de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo? ¿Vives y Cristo vive en ti? ¿Lo conoces verdaderamente? ¿Tienes el favor de Dios? ¿Tienes la comunión con Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? ¿Tienes santidad? ¿La santidad impartida por Cristo? ¿Tienes la justicia de Cristo imputada a ti? ¿Su obediencia activa, su obediencia pasiva imputada a ti? Si no, no tienes a Dios. Porque la vida eterna es, palabra del Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta palabra conocer, conozcan, esta palabra viene del griego ginosko, que significa reconocer, saber, sentir, tener. No es conocer acerca de Dios, es conocer a Dios. Son dos cosas distintas, diferentes. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, a ver, amigo, amiga, ¿conoces a aquella persona? Ah, sí, mira, siempre sale por ahí, lo conozco de vista, lo conozco ahí. ¿Ese es el conocer a la persona o conoces acerca de esa persona? Conoces acerca de esa persona, pero ¿conoces tú? Sí, ¿a quién? A tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, porque lo tratas, ¿verdad? Tienes afectos, emociones, conversas, tienes comunión íntima. Son dos cosas distintas. La pregunta es, ¿conoces al Dios verdadero? Algunos dicen, usted sale a la calle, ¿no? en los buses, Dios es amor. Oh, señor chofer, ¿usted es cristiano? No, yo soy ateo. ¿No? O no, yo soy musulmán. O no, lo que sea. No conoce a Dios. Conocer al Dios verdadero, conforme a Dios, Espíritu Santo nos tiene que enseñar. ¿Dónde? En su bendita palabra, por medio del Espíritu Santo. Aplicarlo aquí y aquí, y aquí a nuestro corazón. Es una obra de Dios. No conocer acerca de Dios, que puede ser solamente mentalmente. Es más, podemos decir a nuestros hijos, mire, vamos a aprender tal versículo, la confesión. ¿Lo aprendemos. De memoria. ¿Conoces a Dios? No. Conoces acerca de Dios, pero no conoces a Dios teniendo una relación íntima con Él. Son cosas distintas. Asegurémonos, por tanto, de conocer al Dios vivo y verdadero y de tener una comunión plena con Él por medio de Cristo. Pues la palabra del Señor es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y, noten esa palabra y, ese conector, y a Jesucristo. ¿Ah? Ahí no dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y bueno, o a Jesucristo. No dice o, ¿no? O sí, no, dice y, o sea, a los dos, a Cristo, que es Dios y que es hombre, su persona, su obra. Hermanos, completamente Dios, completamente hombre. Vamos a ahondar más al respecto, hermanos. Entonces, si no conoces a Cristo ahora, y si no conoces a Dios ahora, ¿cuál es tu estado? Si la vida eterna es conocer a Dios verdadero y a Cristo, la muerte eterna, la muerte espiritual, también es no conocer a Cristo ni a Dios. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué es muerte? Es que es muerte espiritual. Es muerte espiritual, es no tener el favor de Dios, no tener la complacencia de Dios, no tener la comunión con Dios, no tener santidad, no tener justicia y no tener a Cristo, no conocer a Cristo ni conocer a Dios. ¡Qué tremenda situación! ¿Se dan cuenta? ¡Oh, qué estado del hombre natural! Por eso podemos tener seres muy queridos, muy amados en esta tierra. Mucho afecto podemos tener, mucha comunión, mucho amor, mucha bondad, mucho cariño. Tanto tiempo los podemos ver, pero si no están en Cristo, si no tienen vida en el alma por medio de Cristo, ¿qué les espera si no conocen a Dios? Por ello es tan importante que el Señor haga esta obra en aquella persona. Y la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios no adulterada, por la cual puedan crecer para salvación. Oh, hermanos, qué cosas tremendas. Entonces, conoces a Dios, conoces a Cristo, conoces la voluntad de Dios, conoces al respecto de Cristo, su persona, su justicia, que Él intercede delante de Dios. ¿Es tu profeta? ¿Es tu sacerdote? ¿Es tu rey Cristo? ¿Él te enseña? ¿Él te reina? ¿Es tu rey? Algunos dicen, ¿no? Oh, haz tal oración para que Cristo sea tu Salvador y después lo haces tu Señor. ¿Qué es eso? Es un engaño satánico, diabólico, que se predican en las iglesias. Dios no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. No podemos separarle, hermanos, de ninguna manera. Y yo te pregunto, ¿es tu rey? ¿Te gobierna? ¿Te reina? ¿Tú eres su súbdito? ¿Estás en su reino? Porque eso es pertenecer al reino de Dios. Eso es pertenecer al reino de los cielos, tener un rey. Yo soy su súbdito. ¿Estás ahí, amigo, amiga? Y si no estás, mira la situación de tu alma, corre a Él, te lo ruego. Él es tu sacerdote, murió por ti, en la cruz del Calvario, recibiendo la ira de su Padre por tus pecados. Es tu sacerdote, Él media por ti, Él está intercediendo ante el cielo, delante del Padre por ti. Por favor, te ruego, la muerte espiritual, cosa terrible, situación muy terrible. Oh, hermanos, ¿conoces de la santidad de Dios? ¿Conoces que Él es santo, 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 como le hemos entonado? ¿Conoces aquel atributo tan precioso de Dios? Su perfección, su santidad. ¿Lo amas? Como decía hace rato, no, santidad, ¿qué? Santidad de Dios. No, Dios nos ha creado y aquí estamos para hacer. Hay que disfrutar de la vida. Total, la vida es una sola, disfrutemos de la vida. ¿No conoces de Dios entonces? ¿Conoces su soberanía? ¿Conoces que Él ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo y que no hay nada que pase si no está bajo su determinación, bajo su control soberano? Entonces, ¿por qué te pones a decretar? Yo decreto esto, yo decreto aquello. ¿Tú decretas? ¿No es Dios quien decretó todo? ¿Qué es eso? ¿Conoces a Dios realmente conforme a las Escrituras? Oh, miren, qué cosas. ¿Conoces la justicia de Dios? ¿Sabes que Dios es justo? ¿Conoces? Alguien del mundo dice, no, ¿cómo que? No hay problema, yo soy bueno, sí, no hago nada, yo no soy sicario, yo no soy prostituta, yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino, yo estoy bien, soy buena persona, estoy bien. No conoces entonces la justicia de Dios, no conoces a Dios, me estás demostrando con eso que no conoces a Dios. No, yo sí me voy a portar bien, portándome bien, orando, rezando, confesando mis pecados aquí con el curita, ya la hago. No conoces a Dios. Él es impecable, Él es justo, no dará por inocente al culpable. Por eso, si tú te quieres aferrar a tu justicia, estás perdido. Mas si te puedes aferrar a la justicia de alguien más, Cristo. Si te aferras a la justicia de Él, lo que Él hizo, su obediencia perfecta, consumada en la cruz del Calvario, recibiendo la ira de su Padre, por Él puede ser justo, por Él y nada más que por Él. No es por Él y algo más. No es por Él y, pero también ahora es necesario que yo haga esto y con esto también la hago. Yo voy a congregar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los domingos y con eso la hago. No, tú eso lo haces porque es un mandamiento de Dios y porque ahora sí amas la ley de Dios y lo haces por amor a Cristo que murió por ti. Pero no lo haces para obtener el favor de Dios. No lo haces para ganar tu salvación. Y si estás pensando eso, entonces arrepiéndote, corre a Cristo, porque solamente por Cristo puedes alcanzar el perdón de pecados, vida eterna, vida espiritual, vida juntamente con Cristo, lo que necesitamos. Él es el agua de vida, así como tú necesitas esta agua para que tu cuerpo no perezca, necesitas del agua de vida, que es Cristo, Jesús. Oh, hermanos. Conocer a Dios y a Cristo es tener el favor de Dios. Dios vive en uno por medio de Jesucristo. Hay santidad ahora en ti. Seguramente te van a aborrecer, te van a decir que eres tan exagerado. Mira qué fanático eres. Que a la iglesia te vas tanto tiempo. No quieres ir al cine como todo el mundo, como todos los jóvenes. No quieres exponerte a las cosas del mundo. Qué fanático eres. Ay, qué santurrón eres.
No conocen a Dios. ¿Se dan cuenta? No conocen a Dios. ¿Oras a Él? ¿Oras a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Le oras a Dios por medio de Cristo? ¿Tienes una plena comunión con Él? Mira, tus pensamientos, tus afectos, tus emociones se centran en Él. ¿Conoces a Dios? Si tú te despiertas y terminas la noche y recién en la noche te acuerdas que hay un Dios y que tienes que obligatoriamente ir a orar, no conoces a Dios. Si durante todo el día tus pensamientos, tus acciones, tus afectos no están asociados para la gloria de Dios, no conoces a Dios. Por favor, corre a Dios. Corre a Cristo. Yo sé que no puedes ni quieres. Hemos predicado eso la semana pasada. No estoy yendo en contra de las predicas pasadas. No podría ir en contra, pero yo sé que el Espíritu Santo puede hacer esta obra. Y lo oramos al Espíritu Santo para que obre en ti, te regenere. Y ahora sí, convertido, con nueva vida, con vida unida a Cristo, ahora sí tú vas a querer, vas a poder perseverar. Porque Dios te va a hacer perseverar en sus caminos y te va a llevar a la gloria. Arrepiéntete, por favor. ¿Tienes amor con Él? ¿Tienes comunicación con Él? ¿Tienes confianza en Él? ¿Te emocionas por Él? No solamente conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento de corazón, muy dentro de tu ser. ¿Ama su ley? ¿Ama la santidad? ¿Obedeces a Dios? Así en un devocional un ejemplo a mi familia. Ustedes habrán visto por televisión los siameses, ¿verdad? Cosa interesante. Usted ve un siamés y la otra vez miraba, hay un siamés que hasta el estómago más o menos, ¿verdad? Y de ahí para arriba ya salían dos cuerpos, torsos unidos y dos cuellos distintos y sus cabezas. Qué tremenda cosa interesante. Pero el uno estaba siempre atento a lo del otro. El uno no es que, o sea, son dos personas que viven juntas. Hay una plena amistad entre ellos, un compañerismo entre ellos, conversación entre ellos. Entonces yo te pregunto, de una manera muy lejana pongo este ejemplo, ¿ya? Tal vez no sea el más apropiado. ¿Así vives en cada momento o en la mayor cantidad de tiempo posible durante tu vida pensando que Cristo mora en ti? ¿De que tienes íntima comunión con Él? Le consultas a Él, le oras a Él para ver si esta decisión que vas a hacer tomar en este momento es agradable según su voluntad. ¿Tienes vida juntamente con Cristo? ¿Ya no vives tú, más Cristo vive en ti? Mira, escúchame. Un predicador ya fallecido dijo en su libro Vida en Cristo al respecto de Juan 17:3, el versículo que hemos visto hace un momento, que dice, lo repito el versículo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué dice este predicador que ya falleció? Si eso es pues la vida, entonces la muerte es exactamente lo opuesto. Lo que decía. La muerte espiritual es lo opuesto a lo que estamos leyendo. Significa, sigue diciendo, no conocer a Dios, estar fuera de la vida de Dios, no tener comunión con Él, no recibir nada de Él, estar viviendo una vida totalmente ajena a Él. Sigue diciendo más adelante, no conocen a Dios, no tienen una interacción o una relación con Él y sus vidas no están centradas en Él. Para ellos, Dios es solo una fuerza y un poder terribles, o alguna categoría filosófica, o alguien a quien odiar. Viven completamente separados de Dios. Dios no entra en sus cálculos y no experimentan el gozo que se deriva de su conocimiento íntimo. Fin de la cita. Tremenda descripción que estamos viendo, hermanos. Colosenses 3 del 9 al 10. Colosenses 3 del 9 al 10. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo. Notemos esto importante, hermanos. Colosenses 3 del 9 al 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el, ¿qué dice? Conocimiento pleno.
Qué cosa tan tremenda, hermanos. En este pasaje queda claramente implícito que la nueva creación, el nuevo hombre, es una persona que ahora sí conoce a Dios y que se va renovando en el conocimiento pleno. ¿Cómo, hermanos? Por estos medios de gracia. El día del Señor, la meditación de la palabra, la lectura de la palabra, hermanos, la oración, la cena del Señor. Nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Y llegará un día en el cual partamos de acá. Y luego abriremos nuestros ojos en el más allá, como lo hemos entonado. Cara a cara miraremos a Cristo. Cara a cara miraremos a Él que se entregó por nosotros, que nos amó y nos ama con amor eterno. Y nuestro conocimiento aumentará más. Y como les dije hace rato, ¿no? Nunca dejaremos de conocerlo. Nunca. El conocimiento pleno tiene que ver con el corazón y la mente. Noten bien, no solamente la mente, porque podemos predicar, podemos rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? De memoria, sí. Podemos decir un credo de memoria, sí. ¿O no? Sí, podemos. Pero el conocimiento pleno, y acá cito al erudito William Hendrickson, dice, tiene que ver con el corazón y la mente. Es experimental, no teórico. Por eso acá no nos matamos diciendo, niños, aprendan de memoria. La siguiente semana vengan y les voy a tomar un examen. Tienen que aprender de memoria. No, nosotros queremos que Dios los salve. Queremos que conozcan verdaderamente a Dios. No está mal que aprendan algunas cosas. No está mal que aprendan versículos. No está mal. No quiero que me malinterpreten. Lo que estoy diciendo que eso no es el fin. Pueden conocer mucho. Puede haber acá un niño muy inteligente. Lo tenemos ciertamente. Y puede aprenderse los capítulos completamente. Pero ¿de qué sirve si no está Dios, si ese conocimiento no está aquí? Por eso, hermanos, a nuestros hijos los llevamos a Cristo, ¿verdad? Eso es para que le den la gloria a Dios. Repito, hermanos, el comentario. El conocimiento pleno tiene que ver con el corazón y la mente. Es experimental, no teórico, y tiene como meta la santa voluntad de Dios, la cual vamos conociendo por la palabra enseñada por Cristo en nuestros corazones. Corazones. Qué precioso, hermanos. ¿Quién lo aplica ese conocimiento a tu corazón? El Espíritu de Dios. Ya vamos a ver más adelante. Ojo, hermanos. Acá lo siguiente. ¿Hay algún conocimiento de Dios en todo ser humano? Por si acaso. Porque la Biblia nos habla de un conocimiento del cual habla el Señor Jesucristo en Juan 17:3. Pero la Biblia también nos enseña que el hombre, el ser humano natural, el hombre natural, tiene cierto conocimiento de Dios, pero no es el conocimiento para vida eterna. ¿Dónde dice eso? Romanos 2, 14 al 15, luego vamos a ir, hermanos, a Romanos 1. Primero Romanos 2, 14 al 15. Somos seres morales, somos seres religiosos, hay un cierto conocimiento de Dios. La luz de la naturaleza dentro del ser humano nos da esa evidencia. La luz de la naturaleza que hay dentro del ser humano nos dice que hay un ser allí. Dice, Romanos 2 del 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este emisario, vamos a llamarle, este emisario de Dios en cada ser humano, la conciencia, así sea una persona que esté ciega. Imagínense una persona ciega. ¿Sabe qué es bueno y malo? Sí, sin haber visto desde nacimiento, un ciego de nacimiento, sin haber visto, abierto los ojos para ver la creación, sabe lo que es bueno y malo porque el Señor ha puesto su conciencia ahí. Aunque esa conciencia todavía está entenebrecida, pero hay rasgos en los cuales dice, has hecho mal, has hecho bien. Entonces esta persona, Dios que también, como vemos en Eclesiastés, le ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, sabe entonces que hay un Dios. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Y cuando peca, sabe que se expone porque su conciencia le da testimonio. Me expongo al juicio de alguien que está arriba. ¿Me entiende? Pero ahí no más llega ese conocimiento, ¿verdad?
No es el conocimiento pleno del cual habló el Señor Jesucristo, un conocimiento verdadero. No es ese conocimiento. Romanos 1, 19 al 21. Romanos 1, 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice ahí? Porque de Dios ¿qué? Porque lo que de Dios se conoce. Ahí está, un ratito me detengo ahí. O sea que si hay algo que el ser humano común y corriente, el hombre natural, conoce de Dios, hay algo. No es el conocimiento pleno del cual hablamos que es la vida eterna, no. Este es algo de conocimiento. ¿Qué cosa? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo? Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí un momento. O sea, cuando el hombre natural nunca leyó la Biblia, nunca celebró el Evangelio, abre los ojos, comienza a crecer 8 años, 2 años, 3 años, 8 años, 9, 10 años, 15, 20, mira el sol. ¿Qué dice la Biblia aquí? Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto a esa persona, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces él mira el sol y dice, hoy hay un Dios creador que es poderoso. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad. Oh, hay un Dios que es poderoso. Cuando mira por internet y le ven ahí que las galaxias, la Vía Láctea y los agujeros negros, oh, ¿quién ha hecho eso? Hay un Dios poderoso. Lamentablemente muchas personas, científicos y todo lo demás, ciencistas, ¿qué hacen? Acallan su conciencia y dicen, no hay Dios. Y un astronauta por ahí dijo, salí al espacio y no había Dios, ¿no? Acallan sus conciencias entenebrecidas. Pero no, la Biblia dice, y es verdadera, que hay un cierto conocimiento en las personas naturales, en el hombre, sin ser cristiano, sin ser creyente, pues Dios le dejó la evidencia a la creación. Ve a un animalito, ve a sus hijos, ve el nacimiento de un hijo suyo. ¡Oh, qué es esto! Hay un Dios. Me enfermé, me curé. ¡Oh, hay un Dios! Se expone a la ciencia, a la anatomía del cuerpo, el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema respiratorio. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué maravilla de creación es! Eso nos dice la Biblia. Romanos 1, 19, 21. Hay un conocimiento, pero no es el conocimiento que debemos tener, porque yo conozco una persona muy querida que dice, yo creo en Dios. Dice, yo creo en Dios. Claro, mira cómo me ha dado hijos. Mira esos animales, las plantas, las flores. Yo creo en Dios, claro que conozco. Pero no cree en Cristo. Entonces no es ese conocimiento verdadero del que habla el Señor Jesús en Juan 17:3. Pero sí tiene este conocimiento, ¿verdad? Este conocimiento, ¿verdad? Básico, vamos a decir así, para usar una palabra para que me entienda. Y luego en el 21, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, ahí está. ¿Cómo conocieron a Dios? ¿Con vida eterna? No, porque si no, no diría lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y continúa la cita. ¿Y hermanos? Ahora, las obras de la providencia también nos muestran que hay un Dios. ¿Cómo es eso? Salmo 19, del 1 al 3. Y leo, hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cosa? ¿Los cielos qué? Cuentan. Así que niños, cuando ustedes miran al cielo, esos cielos tan bonitos, ¿verdad? Tan inmenso, te está contando algo. ¿Qué cosa? Que Dios es glorioso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un Dios que lo hizo. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día. Oh, ¿cómo que un día? Y de ahí pasa el otro día. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Dios lo hace en su providencia. En su bendita providencia hace que este planeta siga girando. ¿A cuántos kilómetros por hora más o menos? 100.000 kilómetros por hora. Rápido, ¿no? Nuestros carros bajan a 50, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora, multiplícalo por 10. 1.000 kilómetros por hora, no es nada. Por otros 10.000 kilómetros, nada. Por 10 más, 100.000, nada. 100.000, ahí está. 100.000 kilómetros por hora. ¿Y nosotros nos damos cuenta? No, porque estamos viajando a esa velocidad también, ¿sabían? Estamos viajando a esa velocidad.
Sí, qué interesante, ¿no? Bueno, hermanos, qué precioso es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Y una noche, otra noche declara sabiduría. Miren el 3, ojo, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. O sea, tú no necesitas leer la Biblia, tú no necesitas que alguien te diga, pues tú solamente miras el cielo y ya está ahí un Dios. Anuncian la gloria, lo glorioso que es Dios. Pero ese conocimiento no implica amor verdadero con Dios. No implica que ya eres justo y que eres santo y que ahora tienes el favor de Dios y que ahora estés unido con Cristo y que unidos al Dios vivo y verdadero. No implica eso. Pero también es importante decirte algo. Escucha. No podemos conocer el todo de Dios. No podemos, pues Dios es incomprensible. No podemos. Somos finitos. Sí podemos conocer a Él algo, ¿verdad? Lo necesario que el Señor, ¿verdad? En su gracia, en su misericordia, en su favor, para tener comunión con Él, sí. Acá le quiero iniciar una cita de Berkhof, del teólogo Louis Berkhof. Dice, inicio la cita. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de su íntima constitución? ¿Qué es lo que le hace ser lo que es? Para contestar convenientemente esta pregunta, tendríamos que ser capaces de comprender a Dios y de poder dar una explicación de su ser divino. Y esto es completamente imposible. Lo finito no puede comprender a lo infinito. La pregunta de Sofar, y cita un pasaje de la Biblia, Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta retórica? No puedo. ¿No puedo conocer los secretos de Dios? ¿No puedo llegar a conocer la perfección del Todopoderoso? La respuesta directa. Entonces, hermanos, no puedo. Juan 17:3 dice, y el Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios y a Cristo no significa conocer la plenitud o completamente a Dios, porque nunca podremos, hermanos. Job 36:26 también dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Si no somos cuidadosos con la palabra, diríamos, oye, ¿cómo es posible? El Señor dice que te conozcan en la vida eterna, pero acá dice que nosotros no le conocemos. Entonces nos estaríamos mareando, ¿verdad? Pero no, estamos acá explicando y tenemos que ser diligentes con escudriñar las Escrituras, y acá nos muestra claramente que nosotros no le conocemos. ¿En qué sentido? Completamente, exhaustivamente. ¿Estamos, hermanos? Pero sí, decíamos hace rato, podemos conocerle con un conocimiento necesario para salvación. Porque el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es un conocimiento de corazón. ¿Y cómo? ¿Enseñado por quién? ¿Por el pastor? ¿Enseñado por alguien? ¿Por mi papá, mi mamá? Bueno, somos medios para enseñarle la palabra, pero lo que te enseñamos nosotros puede quedar aquí. Tiene que enseñarte a alguien más, y ese alguien más es Dios mismo. No hay manera. Nosotros no podemos enseñar a tu corazón, y para que Él te enseñe primero, Él inicia una obra en ti, en el ser humano, que es la regeneración. Es una obra soberana de Dios. Pueden haber 1000 personas escuchando la palabra en un sermón, una predicación, y si el Señor lo decretó desde antes de la fundación del mundo, lo ordenó así para su gloria, salvar justamente en ese momento, regenerar a una persona, justo en esa predicación, la cual Él determinó con el pastor que se tenía que predicar ahí, el momento que esa persona tenía que estar ahí sentado, y el momento y todas las situaciones para que esa persona naciera. Tenía que nacer sus padres, preservar a sus padres, y de ahí para atrás, hermanos, es algo tremendo. Es algo, pensar en estas cosas en la providencia de Dios. Una vez predicamos hace mucho tiempo, es algo tremendo. Entonces, y Dios, si le plació, lo determinó así, a esa persona en ese momento lo va a regenerar. Y entonces el Espíritu Santo, quien hace esta obra preciosa, hermanos, le va a enseñar, le va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Va a mirar su pecado y va a llorar por su pecado. No necesariamente tiene que salir tantas lágrimas, no estoy diciendo eso. Pero va a convencerse de pecado. Ya no va a decir,
yo soy buena persona. Va a decir, me merezco la condenación. Es convencido de pecado, de justicia, de juicio. Me merezco, Dios, porque tú eres infinito, tú eres justo, tú eres santo, yo soy un pecador. ¿Qué puedo hacer? El Espíritu Santo te lleva a Cristo. Dios te lleva a Cristo y miras a Cristo como único sustituto, como único ser precioso que necesitas. La obra de Dios, esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué tremendo, ¿no? Tengo algunas citas. Dice el erudito John Hill aquí, cito, hermanos. Siempre el tiempo juega en contra, hermanos. El conocimiento de Dios del que aquí se habla no es el conocimiento de Él por la luz de la naturaleza, lo que vimos hace un momento, y las obras de la creación, lo que vimos hace un momento. Porque un hombre, escuchen niños por favor, un hombre puede conocer a Dios en ese sentido, por las obras de la creación, y no conocerlo en Cristo, ni nada de Cristo. Sí, puede conocer a Dios y profesarlo en palabras y en obras, negarlo como lo hicieron los paganos. Ni se conoce la vida eterna por esto, ni se conecta con ella. Ni es un conocimiento de Dios como el que se obtiene por la ley de Moisés, en la que Dios es representado como un ser justo e indignado. Ni hay en ella ningún descubrimiento de Dios como un Dios de amor, gracia y misericordia en Cristo. Ni ninguna revelación de un mediador, salvador y redentor. Ni puede mostrar ni dar a las personas la vida eterna. Sigue diciendo más adelante. Debe entenderse como un conocimiento evangélico de Dios, como el Dios y Padre de Cristo, como el Dios de toda gracia, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y de Cristo mediador no es un conocimiento general, nocional y especulativo, sino práctico y experimental. Un conocimiento de aprobación y apropiación, como el agua, ¿verdad? Usted toma el agua, ya forma parte ahora de su cuerpo, ¿no? Su cuerpo lo digiere y usted se apropia de Cristo, y su alma lo digiere. Su alma vive con Él, hay vida por Él. Oh, apropiación. Sigo. Un conocimiento fiducial por fe, por el cual un alma cree en Cristo y confía en su sangre, justicia y sacrificio para la salvación, y que aunque imperfecto es progresivo, lo que leímos hace rato. Todo se complementa, es progresivo, hermanos. Ustedes están conociendo cada vez más y bueno, hermanos, vamos a seguir avanzando. Respecto a Juan 17:3, quiero traerles también este comentario del puritano Matthew Henry. Escuchen. La religión cristiana nos muestra el camino al cielo, primero dirigiéndonos a Dios como autor y felicidad de nuestro ser, porque Cristo murió para llevarnos a Dios, conocerlos como nuestro Creador y amarlo, obedecerlo, someternos a Él y confiar en Él como nuestro dueño, gobernante y benefactor, dedicarnos a Él como nuestro Señor soberano, depender de Él como nuestro bien principal y dirigir todos a su alabanza como nuestro fin más alto. Esto es vida eterna. Oh, hermanos, qué tremendo. Voy a cortar ahí la cita para avanzar. Podemos conocerle cada vez más cuando nos renovamos a la imagen de Cristo. Les leí hace un momento Colosenses 3 del 9 al 10. Vayamos a ese pasaje, Colosenses 3 del 9 al 10. Del 9 al 10. El versículo dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál es la imagen del que lo creó? ¿De qué está hablando? De Cristo, a la imagen del que nos creó, a la imagen del Señor Jesucristo. Dice, ¿qué cosa esta persona, este hombre, la nueva criatura, esta persona salvada, se va renovando hasta el conocimiento pleno? Mientras más le conocemos, esto es, hermano, qué precioso, mientras más conocemos a Dios y a Jesucristo, hermanos, y su propósito de gracia, y más confiamos en Él, más le amamos y más estamos conociéndolo y más le amamos y más le amamos a aquel a quien no hemos visto,
aquel que sí lo hemos visto por los ojos de nuestra fe, pero no lo hemos visto personalmente. Qué tremendo, hermanos. Este hombre o principio de gracia en el alma es uno nuevo, que nunca antes estuvo allí. Hay una renovación diaria de él en el espíritu de la mente por el Espíritu de Dios, porque mientras el hombre exterior decae, el hombre interior, que es el mismo con este nuevo hombre, se renueva cada día. Aumenta en santidad y justicia, crece en gracia y particularmente en conocimiento. La luz y el conocimiento del yo del hombre, de su estado y condición perdidos por naturaleza, de su necesidad de Cristo y de su salvación, es lo que aparece en la primera formación de este nuevo hombre. Y la renovación diaria de él radica en un aumento de conocimiento experimental, espiritual y salvador de Dios y Cristo y las cosas divinas. Fin de la cita del erudito William Hendrickson. Hermanos, qué tremendo, hermanos. El apóstol Pablo, en Filipenses 3:8, denme unos minutos, él decía: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Él antes conocía intelectualmente, era fariseo, ¿verdad? Hebreos de hebreos, educado, él conocía bastante, hermanos. Hemos hecho una serie de predicaciones respecto a las fiestas del Antiguo Testamento que nos llevan al precioso Señor Jesucristo y a su obra. Él conocía plenamente, por eso en sus epístolas él habla de la fiesta de la Pascua. Celebremos la Pascua, dice. Pero él no decía que celebremos literalmente la Pascua, sino que la Pascua significaba pues estar en Cristo, ¿verdad? Alimentarnos de Cristo. Entonces, este hombre dice que sabía un montón, ahora dice: estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahora sí conocía a Jesús, y él todas las cosas las estimaba como pérdidas y quería conocer más a Jesús. Y luego que dice: mi Señor. Ven, hermanos, es un conocimiento que va en aumento, y por eso él a los hermanos de Efesios, a los Éfesos, Efesios 1, del 16 al 18, él dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, él oraba por los hermanos de Éfeso. ¿Por qué les oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero a quienes les escribe el apóstol Pablo ya eran creyentes, ¿sí? ¿Conocían a Dios? Sí. ¿Al Dios verdadero? Sí. ¿A Cristo? Sí. Pero él le dice: yo oro para que ustedes sean revelados, el Espíritu Santo le dé revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué, hermanos? Para que conozcan y más. Eso es lo que hacemos, hermanos. Anhelamos que ustedes conozcan más de su Salvador, más del Dios vivo y verdadero. Traemos la palabra, oramos al Señor. Oh, hermanos, ahí está. ¿Qué les estoy demostrando con esto? Con este pasaje, que ese conocimiento va en aumento. Va en aumento. Y es necesario, hermanos, que aumentemos en conocimiento de Él. Mientras más lo conocemos, más le amamos. Mientras más le amamos, más vivimos más para su gloria. Mientras más vivimos para su gloria, estamos, hermanos, consolados, ya tenemos complacencia en Dios, más complacencia, más amor, más afecto, menos pecado, más mortificación del pecado. Hermanos, qué precioso. Quería citarles acá otro comentario, pero vamos a pasarlo. Entonces, hasta el momento, hermanos, ¿qué es muerte espiritual? No conocer a Dios, no tener la complacencia de Dios, no tener la justicia, no tener santidad, no tener el favor de Dios, no tener conocimiento de Dios ni de Cristo. Hermanos, así que tan pronto Adán pecó, todo eso se le sobrevino, la muerte espiritual. ¿El hombre muerto espiritual puede conocer a Dios? No. Entonces, ¿quién sí puede enseñarnos? En este subtítulo vamos a ir a unos versículos. Yo les cito, hermanos, porque son varios de repente, para no perder mucho tiempo ahí. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoció, estamos hablando de conocer a Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios.
¿Quién te tiene que enseñar por tanto las cosas de Dios? ¿Quién te tiene que enseñar de Cristo, de su obra, de sus perfecciones y del Dios vivo y verdadero? El Espíritu Santo. Juan 17:8, el Señor Jesucristo ora al Padre y le dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente. Conocer. ¿Por medio de qué? El Señor le ora a su Padre y dice: porque las palabras que me diste les he dado. Aquí está. Por medio de aquí, de la Biblia, de las Escrituras, conocemos a Dios. ¿Quién nos enseña la palabra? Según 17:8, a nosotros. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Y por eso conocemos verdaderamente que salió Cristo del Padre, enviado por el Padre. Juan 6:45. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Ahí está, hermanos. ¿Enseñado por ti mismo? No. ¿Por tu papá, el pastor? No. ¿Quién? ¿Quién te enseña tu corazón? El Maestro. Dios. Enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, tuve conocimiento del Padre, y aprendió de él, conocimiento, viene a mí. Juan 14:26, el Señor le dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién enseña? El Espíritu Santo, quien da conocimiento. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién, hermano, nos da testimonio acerca de Jesucristo a través de su bendita palabra? El Espíritu Santo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo. Nuevamente la palabra conocer. Nadie, ninguno acá puede conocer al Hijo. ¿Sino quién? Ahí dice, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Conocer. Pero luego dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién nos revela, hermanos, al Padre en nuestros corazones? El Hijo. Oh, qué precioso, hermano. El Dios Trino es bendito sea. Juan 1:18, un pasaje preciosísimo. Con eso terminamos esta parte. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Abraham, ¿conocía a Dios? Sí, caminaba con Dios, conocía a Dios. Pero según este versículo, ¿quién le enseñó en su corazón para que conociera a Dios? Jesucristo. El Raboni, el Maestro, el Rabí. Por eso es nuestro profeta. Por eso es nuestro profeta que tiene que enseñarnos, no solamente aquí, sino aquí. Busquemos, por favor, hijos, busquemos al Señor. Ya estamos con el tiempo, quería citar algunas cosas, pero hasta ahí vamos a quedar. Hermanos, les ruego, por favor, conozcamos más de nuestro Señor. Oremos más para que nosotros, por nuestros hermanos, para que conozcamos cada vez más a nuestro Dios vivo y verdadero, a nuestro Cristo. Cada vez más nos emocionemos por Él, nuestros afectos vayan dirigidos a Él. Vivamos para la gloria de Él. ¿Por qué comemos? ¿Por qué tomamos un vaso de agua? Que sea para la gloria de Él, no lo dice el apóstol Pablo. Cuanto más, hermanos, las otras cosas que hacemos. ¿Para qué venimos acá? ¿Para qué predicamos? ¿Para tener un salón lleno de gente? ¿Para que tenga 1 millón de vistas por internet? ¿Para que Dios sea glorificado por medio de sus vidas? Ustedes vivan sus vidas buscando a Cristo. Y ustedes, hermanos, pongan primero a Dios por sobre todas las cosas. Y le amen con toda la mente, con todo su cuerpo, con toda su alma. El Señor le bendiga, Señor. Hermanos, esta bendita palabra. Oremos, hermanos.